sigue el camino de baldosas amarillas. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Necesitará otro barco más grande. Está vivo y yo te lo mostraré. Anda, alégrame el día. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Oye, Luis, no nos dejemos coger. Sigamos adelante. Ahí estaban los extraterrestres haciendo música punky en Encuentros de la Tercera Fase. Y bueno, bienvenidos a una cita más con la familia palomitera, que va la cosa de rock and roll. Frank, ¿qué tal ahí en Madrid? Pues muy buenas noches, familia, ¿qué tal estáis? Gracias por acompañarnos a un nuevo programa aquí en directo, que nos estáis viendo en Facebook, en Twitch, en Twitter y en diferido. La semana que viene nos veréis en YouTube, que ya sabéis, dejarnos vuestros comentarios, vuestras suscribidas y gracias siempre por estar en esta familia. YouTube es que somos demasiado punky para YouTube, entonces pues... Para el directo sí, por eso lo hacemos en diferido. Porque nos dieron un par de collejas y nos vamos con los Bartons a otra parte. ¿Qué tal, Vic? Para ir por ahí también por Madrid. Muy bien, deseando de que termine el tiempo de estar de una forma o de otra. Y Estamos nada, todos bien. con el calor. Una buena punky también en la camiseta. Esperando, sí, además es de Daft Punk. Oh, mira. Mm. Qué guay. Y nada, esperando la guardilla de Villa. O sea, yo voy a ser realista, yo estoy aquí para eso. ¿No eres tú muy melómana, Vic? Sí, pero no especialmente. Sí, pero no especialmente afín a. Yo soy de las que me pongo listas y sí tengo alguna canción, pero no soy de seguir a grupos, pero en general, ni de rock ni de otras cosas. Pero sí, hombre, hay que sé cuando algo está bien. Un esfuerzo. Sí. Sí, es que es curioso porque, bueno, yo soy José María Villalobos desde Montijo, en Extremadura, que es curioso y lo he dicho muchas veces, ¿no? Que no todo el mundo tiene sensibilidad para todas las artes, ¿no? Y yo tengo amigos cinéfilos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Vic, pero no es la única, ni mucho menos, que es cinéfila, pero no es melómana, y conozco melómanos que no son cinéfilos. Entonces, pues... Es curioso que ojalá pues todo el mundo sintiera todas las artes. A mí me faltan unas cuantas porque me hagan poner los pelos de punta y tal, ¿no? Pero bueno, tenemos unas cuantas ahí en la mochila y eso siempre es maravilloso. Pues nada, vamos a hablar de rock y de cine. Y bueno, la música rock es que ha estado unida al cine desde sus inicios, ¿no? Porque bueno, el cine nació a finales del 19 y el rock and roll a mediados de los 50. Entonces, de repente aparece una nueva hornada de futuros consumidores, que son los teenagers en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, tras el baby boom, del final de la guerra y tal, ¿no? Y son ávidos de nuevas experiencias y cosas contrarias en muchas ocasiones a los que han sido sus padres y sus abuelos, ¿no? Hay una desconexión brutal, hay una brecha generacional tremenda y el rock and roll abastece pues todas esas ansias de rebeldía y de montar ruido y de que te miren mal por la calle, ¿no? Cuando tienes más de cierta edad, ¿no? Entonces, pues los jóvenes se reivindican y el rock and roll les da voz. Y evidentemente el cine, ya más que establecido en los años 50, pues dice, che, que aquí hay dinerito. Entonces, pues se apuntan y los músicos se apuntan evidentemente encantados porque todo eso también es, a veces no demasiado dinero, porque solo estás haciendo un cameo, sale una canción tuya, pero sí es una exposición para el público súper exagerada, ¿no? El primer ejemplo lo tenemos en los títulos de crédito en el que sale Rock Around the Clock de Bill Haley, que se dice que es el comienzo del rock and roll. Unos dicen que el Rock Around the Clock, otros dicen que bueno, que cuando Elvis le grabó la canción a su madre y tal, ¿no? Pero vamos, hay meses de diferencia entre una cosa y otra. El caso es que Rock Around the Clock salía en una película del 55, que ahora mismo no sé cómo se llamaba, Semillas de Maldad o algo así.
no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre. El caso es que salía en los títulos de crédito esta canción que por primera vez se escuchaba, voy a cerrar la ventana, que hace calor. Y el rock and roll que venía a ser pues una mezcla entre así a lo bruto, un 25% de country y un 75% de música negra, ¿no? Entonces, de repente, Bill Haley, que habían hecho más country que otra cosa, ¿no? Pues consiguen esa mezcla perfecta y esa canción suena en los créditos de esa canción, ¿no? De esa película, y se montaba en los cines una pues tremenda, alborotos y el perrito piloto, y tirando cosas, la gente bailando, subiéndose encima de todo, ¿no? Y era una explosión de juventud y de rebeldía con ese sonido nuevo que dejaba atrás pues a los crooners, a Bing Crosby, a Frank Sinatra, a toda esa música de mayores, ¿no? Esto era una música peligrosa, ¿no? Y de hecho, pues al principio, pues era la música del demonio y todas estas cosas, ¿no? Y se quemaban discos porque la gente bien pensante decía, ¿qué están haciendo mis niños? Y es una forma, pues en esos primeros años 50, de que, bueno, que salgan un montón de sus productos, porque las películas tampoco en general tenían mucha calidad, ¿no? Pero sí hay algún icono en la época. Elvis se sumó rápidamente a la moda, es una forma de hacer dinero exagerada, aunque de sus películas se pueden salvar 2 o 3. No sé, perdona, Villa, si es esta película. Sí, es de un año anterior la que yo digo. Lo que pasa es que aquí en Rock Around the Clock ya te hablan, si antes había salido solo el tema, la canción, en los títulos de crédito, en Rock Around the Clock, la película, pues ya te hablan pues del Bill Haley y empiezan a aparecer músicos invitados, ¿no? Ahí incluso está Alan Freed, que lo veis entre Johnny Johnson y Freddie Bell. Alan Freed fue el que se dice que bautizó al rock and roll, ¿no? No era músico, era un tipo de esto de radio y tal, ¿no? Y cuando llega el nuevo sonido, pues es el que lo bautiza, ¿no? Con eso de rock and roll, ¿no? Y esos bailes desenfrenados que podemos ver ahí en pantalla, pues la gente se volvía loquísima, ¿no? Entonces, pues eso, en Elvis Presley pues tenemos ese epítome de estrella de rock metido a estrella de cine, y pues de ahí podemos salvar pues, algunas películas, ¿no? De las más de 20 que hizo, creo recordar, ¿no? El rock de la cárcel, el Halsey Rock, pues una de las buenas, King Creole también, que tuvo aquí otro nombre, ahora mismo no recuerdo, pero sobre todo era Lucimiento. ¿Cuál? Viva Las Vegas también. Viva Las Vegas también es una de las que se salva ya más adelante. Como 3 o 4 películas de las más de 20 que hizo, ¿no? Y hacía un montón de papeles distintos y eran peliculillas pues para domingo por la tarde o las sesiones dobles y de este tipo, ¿no? Con un color muy chillón y muy colorido, ¿no? Y con canciones de vez en cuando esparcidas por aquí y por allá, ¿no? Y allá que nos vamos, ¿no? Entonces hay una especie de salto en los 60, cuando llegan los Beatles. Hay un impasse en el que el rock and roll se dice que ha muerto, ¿no? Y ese espacio lo ocupa el Twist a finales de los 50. El coronel Parker le dice a Elvis, vete a la mili que el rock and roll va a pasar de moda. El Elvis se va a la mili y allá hay un vacío, ¿no? Como que el rock and roll empieza a perder fuelle, pero empieza, si esto había sido sobre todo en los Estados Unidos, esta revolución, ¿no? Las Islas Británicas cogen el relevo con la invasión, la British Invasion, ¿no? La British Invasion encabezada por unos chavales peludos que se llaman los Beatles y que tienen algunas de las películas de rock también más importantes, ¿no? Que Noche era de aquel día y Help, las dos dirigidas por Richard Lester, que es un clásico del cine inglés, ¿no? Y son películas muy frescas. Hard Day's Night bebe mucho de lo que podía ser la frescura no tanto de la Nouvelle Vague, como por ejemplo del free cinema inglés, ¿no? Es un retrato de unos jóvenes pues también muy locuelos, con una música fresquísima, unas imágenes fresquísimas, en blanco y negro, hecha con poco presupuesto, y donde se crea una manera de hacer las cosas a la hora de hacer películas de rock, ¿no? Luego vendría Help, que Help, la propia canción, ya era un grito de socorro del propio John Lennon, en el sentido de que empezaban a agobiarle pues ser la banda más importante del mundo, ¿no? Y empiezan pues también a filmarse los conciertos de rock, porque hasta ese momento no había conciertos de rock, ¿no?
y empiezan a filmarse pues uno de Dylan por aquí, uno ya importante del Festival de Monterrey en 1967, donde tenemos a Jimi Hendrix, tenemos a Janis Joplin, tenemos a Brian Jones de los Rolling Stones presentando a Hendrix al público americano, ¿no? Y luego, evidentemente, pues el Festival de Bustos en 1969, que es una película increíblemente... Porque muchas veces las grabaciones de los conciertos de rock se ponían en cines y tal, ¿no? Pero eran, no sé, simplemente poner en pantalla las imágenes de los grupos y tal, ¿no? Pero Bustos hace un retrato de la época que viene muy bien para estudiar un sentimiento que había en aquella época, ¿no? Ahí vemos a el Lion de Family Stone, por ejemplo, ¿no? Y la gente bañándose en bolas en el río que había al lado. Aquello fue declarado zona catastrófica porque se metieron 500.000 de hippies y no había manera de salir de allí. Y había que darles de comer, tenían que hacer sus cosas y aquello fue horroroso, ¿no? Allí tocaron los Who, tocaron Jeff After, que vienen, por cierto, a España dentro de nada. Tocó Jimi Hendrix, tocó Janis Joplin, Jefferson Airplane. Joe Cooker. Sí. El Joe Cooker hizo una reinterpretación de With a Little Help from My Friend de los Beatles, que es canon, más que la versión que cantaba Ringo Starr en el Sargento Pepper, ¿no? Y lo bueno es eso, ¿no? Que era una manera de la pantalla, imaginaos en el Cinemascope, la película, el festival de 69 en agosto, la película se estrena en el 70 y os podéis imaginar los cines, ¿no? Con esa pantalla enorme, escupiendo decibelios y la gente pues bailando. Y era increíble porque la pantalla se dividía en tres partes y te salían imágenes distintas en cada una de las partes y sobre todo también, además de los grupos, había mucha gente hablando de cómo sentía la época, los propios organizadores, el público y llega a transmitir esa sensación de libertad y contracultura que hubo en los 60, ¿no? Entonces, pues me parece una película maravillosa en ese sentido. En Bustos estuvo pues Martin Scorsese ya haciendo sus pinitos. Martin Scorsese que arrancaría con Malas Calles poco después, ¿no? Y Martin Scorsese es uno de los que ha utilizado muchísima música rock en sus películas, ¿no? Desde Malas Calles en adelante. En uno de los nuestros, la banda sonora, por ejemplo, es impresionante porque utiliza la segunda parte de la canción Leia de Eric Clapton, bueno, de The Hand Dominos, y es absolutamente impresionante. Es un tío que siempre ha utilizado música en sus películas, pero también ha rodado documentales y ha rodado películas sobre artistas, ¿no? Los Rolling Stones, Dylan o el famoso Último Vals, ¿no? Que se disolvieron a mediados de los 70 y la película se estrenó un poco después, ¿no? The Last Ball, pues era la despedida de The Band, que era la banda que tenía Bob Dylan en los 60 y tal, ¿no? Y allí pues fue todo Dios. Allí fue pues Eric Clapton, fue Neil Young, Van Morrison, que creo que se quedó en la sala de montaje. Pero es Scorsese pues demostrando su amor por la música, ¿no? Entonces una pasada, ¿no? Y no sé si queréis decir algo, yo puedo seguir después. Bueno, no me he traído un vasito de agua. ¿Vosotros tenéis algunas películas favoritas de esa época relacionadas con la música? Porque siempre también, a lo mejor de los 80 o de los 90, siempre hay muchas películas que asociamos a canciones, ¿no? Pues en Top Gun, por ejemplo, la baladita esta de cuando hacía aquel amor y demás, ¿no? Se puso muy de moda en los 80, la música ahora de Giorgio Moroder y demás, ¿no? En las películas, ¿no? Y se utilizaban muchos videoclips para promocionar las películas, ¿no? Como el Never Ending Story, La Historia Interminable, la canción de los cazafantasmas, ¿no? Iban como muy así. Sí, o la de los Ghostbusters también, o la de Armageddon, ¿no? Claro, pero no es tan, o sea, son así. De los Aerosmith, claro. Claro. Entonces yo quería también hacer un poco referencia a pelis que han sido sobre rock, que han hecho muchas versiones, que por ejemplo Ha nacido una estrella, ¿no? Que recordamos la última de Bradley Cooper del 2018, pero sin embargo esta es la cuarta peli que se hace. Se hizo la primera con Victor Fleming, precisamente la hizo en 1937. Cukor también hizo su propia versión en el 54 y después con Barbara Streisand la tenemos en el 76, que también yo creo que es como la película más conocida sin ser real el personaje, sobre la historia de un rockero que
el pobre pues no termina muy bien por lo que sea, ¿no? Un segundito, es para la historia, la interpretación en la gala de los Oscars de los dos protagonistas, que es Lady que Gaga y Bradley Cooper. te sube la temperatura y dices, Dios mío, que alguien los case ya. Impresionante, ¿eh? Esas miradas y esa emoción que podía ser impostada o no, yo me lo creí y me lo quiero creer, ¿vale? De las chispas y la magia que hay en esa actuación en la entrega de los Oscars. ¡Wow! De hecho, Lady Gaga se ofreció a ese papel, lo quería con todas sus ganas, fue su incursión en el cine, una estrella del rock, o bueno, de la electrónica moderna al cine, ¿no? Y lo quería con todas sus ganas y la historia que hay detrás, porque ya sabéis que Gaga pues se maquilla mucho, sus disfraces que se ponen, la estética, y en cambio en esta película tenía que ir sin maquillaje y luchó por ese papel, lo trabajó mucho y una interpretación memorable, ¿eh? O sea, yo esa película tuve la ocasión de ir al cine y me quedé... Sale ahí. Sí. Ahora ese es el momento. Me quedé... Sí, y a lo largo de la película también se ve, la intensidad en la gala de los Oscars fue evidente, pero a lo largo de la película la sincronía entre los dos fue maravillosa. La película tiene mucho de eso. Y bueno, hay rumores ahí que si Irina Shayk le dejó al otro porque estos dos Claro, estaban... es que la novia no estaba tan contenta. No estaba tan contenta con el resultado. ¿Sabes? Como el señor y señora Smith, ¿no? Con Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿no? Que el resto bien y a tope con ellos, pero claro, estaba Jennifer Aniston, no sé si a lo mejor creerme algo. Pues sí, quítala si quieres, Fran, la foto. Y bueno, yo quería un poco hacer recorrido por las películas como que últimamente nos están bombardeando, como Elvis, Bohemian Rhapsody, Rocketman, Yesterday, que no sé si la de Yesterday está muy guay. La premisa es cojonuda. Luego ya un poquillo, pero la premisa es brillantísima. Es de Boyle, que es de Danny Boyle, que yo pensaba que íbamos flipado a ir ahí. Después no quiero que nos pasemos por alto Trolls y Canta, ¿no? Que son dos pelis que han intentado ahí ser rockeras a su manera. Y bueno, tenemos que si Can Rock, Escuela de Rock, Jack Black también hizo Tenacious D, bueno, sin más. Un grupo que tiene ahí, sí. Y podemos, o la era del rock, pero podemos hablar de Blues Brothers, ¿no? A ver qué tenéis que decir de Blues Brothers. Pues que cumple 43 añitos hoy. Los Blues Brothers cumplen, era uno de los sketches de estos tremendos de Saturday Night Live, que ya hemos hablado aquí, no sé a santo de qué, pero hablamos de cómo Saturday Night Live fue ahí un lugar de donde salieron pues los actores de comedia de los 80 en los Estados Unidos y algunos de esos pues con sus propios personajes del show de televisión, ¿no? Y ahí estaban los Blues Brothers que lo montan, el grupo tira para adelante, siguen haciendo sus conciertos y tal, y montan una película que es de piporre. La premisa ahí es hay que salvar al orfanato de las monjas en donde estuvimos y tal, de pequeñitos y tal, ¿no? Y la película es absolutamente icónica. El Belushi en Detroit, salvaje, bueno, ya sabemos cómo terminó Belushi, ¿no? Y es rock and roll, es soul, ahí salía Ray Charles, salía, si mal no recuerdo, Aretha. Sí, salía con la canción Respect, que la hacen ahí una versión, un modo videoclip, que el chico es el batería y no la deja ahí. Ah, mira, viene aquí abajo James Brown, Ray Charles, Carrie Fisher era la princesa Leia, que era novia de Dana Cruz por entonces. Entonces, la película es curiosa porque yo cuando la vi, este alquiler de videoclub, que la ves en la época, la película donde más coches se destrozan, y creo que lo he contado alguna vez, yo me empecé la película y me puse a contar los coches que destrozaban en la película. Y claro, llevaba 3/4 de peli y solo llevaban a lo mejor 10 coches destrozados. Digo, pero esto me han engañado, ¿qué? Y de repente empieza una persecución con cientos de coches de policía que fueron todos directamente digo, ostras, claro, no pude contarlo, era imposible, absolutamente imposible. Y la película es súper divertidísima y además tiene un final donde cuando por fin consiguen que les pongan el sello de que han salvado al orfanato y tal, ¿no? Porque quien les firme y les pone el sello es Steven Spielberg, ¿no? Que había trabajado con Belushi en 1941, no sé si también estaba Dana Cruz.
1941, que es una de las comedias con menos gracias de la historia del cine, yo creo, pero le tengo cierto cariño porque la vi de pequeño también, y es una película desternillante. Es un exceso, sí, una película de un exceso de Spielberg que es con cuanto menos curioso, ¿no? Y muy rock and roll también, ¿no? Y bueno, lo de los Blues Brothers, que tuvieron la versión esta de Blues Brothers 2000, que... Sí, lo comentamos el programa pasado. En España, granujas a todo ritmo, por ejemplo, ¿no? Ah, verdad, claro, granujas a todo ritmo. Sí, es verdad. Aquí somos los máquinas a la hora de poner nombres. No nos olvidemos de los detalles que aportamos nosotros, claro, es que al final... Claro, es que la riqueza del título, claro. Si nos vea gente que de fuera de España, muchas veces no sabrán ni de qué película estamos hablando. Sí, exacto. Hasta que nos ponemos la foto, digo, ¡hombre, esta! Rosemary Baby. No tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Bueno, y así siguiendo un poco con peli, quiero, no sé qué pensáis de esta, que es Radio Encubierta, ¿vale? Bueno, se llama The Boat That Rocket en inglés, pero bueno, Radio Encubierta, que está guay, que va sobre una emisora en los años 60 en Inglaterra, que es así pirata. Y está guay, sale Kenneth Branagh y demás, que tiene así un rollo rockero, todos los personajes y cada uno en un sentido que está muy guay. Bueno, no recordaba yo, un segundito, no recordaba yo esta película, no me gustó demasiado y tal, pero me encanta lo que retrata porque las radios piratas fueron esenciales en los 60 en aquella época. Las radios piratas que se ven reflejadas, por ejemplo, en American Graffiti, que la estuvimos tratando por aquí, ¿no? Una emisora por ahí perdida. Sí. Pero es que en Inglaterra solían emitir desde barcos en costas internacionales para que no pudieran asaltarlos y tal, y poder emitir sin derechos ni historia, y ponían muchas veces cosas súper interesantísimas, ¿no? Y fue de las radios, por ejemplo, que hizo que los Who pues, tuvieran éxito en el momento porque los radiaban a menudo, ¿no? Y a veces había problemas según la dureza de sus canciones, ¿no? Como My Generation. Entonces, pues, es una película que me gusta mucho. Me pasa con muchas películas de rock que adoro más lo que están contando que como lo cuentan o cómo es la película finalmente, ¿no? Porque siempre estás cogiendo cositas, ¿no? Que a lo mejor no sabes, aunque siempre meten también mucha ficción, ¿no? Pero me parecen siempre interesantes, como mínimo interesantes. Sí, pero yo creo que eso, que lo que estás diciendo va un poco, a mí lo que me parece guay de esta peli sobre todo es el contexto y cómo te deja entrever que eso existía y entonces tú como que te pierdes en los detalles, ¿no? Y dices, ay, pues esto es verdad, que no sé qué, no sé cuánto, y ya lo que cuenta la película, bueno, pues está bien y también el contorno de los personajes que es así muy estereotípico y tal, pero bueno, te centras en otras cosas que por lo menos que te lo traigan a colación. Y ya que estabas hablando de Who también, en esta peli de Tommy, que también está guay reseñarla, que aparece incluso John Clapton o Tina Turner. Es un locurón de película, pero es que es de Ken Russell, y Ken Russell está como un cencerro. Entonces la película es excesiva por donde se mire, es un locurón de mucho cuidado. Es una película de 75 basada en la ópera rock de los Who de 69 y para mí es seminal porque ese disco junto con El Muro de Pink Floyd fueron los primeros discos puramente de rock and roll que me compré, con la excusa de que también eran películas. Me acerqué al rock and roll después del cine, ¿no? Y utilicé el cine para acercarme al rock and roll, ¿no? Y es una película que es una ópera rock, una de las primeras óperas rock que se hicieron. A lo mejor anterior es Hair, en la época y tal, pero por ahí andan, ¿no? Y ópera rock iba más allá que lo que era un disco conceptual, porque todas las canciones pues se dividían en personajes como si fuera una ópera y cada uno pues, cantaba su parte y demás, ¿no? Como harían después con la propia Cuadrofenia en el 73, ¿no? Que también tuvo película a finales de los 70, en el 78 o así, también de los Who. Entonces una película para tomarla, vamos, para tomarte algo antes de verla. Eso te iba a decir, digo, bueno, para tomarla, te tomas algo con ella y unas palomitas para que no se... Sí. Una cosa muy... A mí me fascina. Y Tina Turner, recientemente fallecida, pues hace un papelón como la reina de ácido, la Acid Queen, que le da a Tommy de todo para... le inyecta, le mete porque es la reina de las drogas y tal, y es una locura de mucho cuidado. Es muy distinto al disco, pero hay canciones de la película, las versiones de la película que me gustan incluso más que la del disco original del 69. Muy bien, muy bien.
ya deja entrever algo lo que es la carátula. También, ahora que has hablado de Alan Parker, claro, adoro. esta peli de Commitment, que también mola y lo que hablamos, ¿no? El rollazo que tiene, que te mete de lleno y a mí es que me gustan películas de este tipo que son las que te hacen interesarte por otras cosas, aunque a simple vista pues no seas súper fan de grupos y demás. Y bueno, hay pues eso, The Wall, que también es de Alan Parker. En los Commitment, un segundito, los Commitment a mí me flipó, porque verlo en cine esto era alucinante, y era ese grano, esa autenticidad de las películas británicas o irlandesas o de actores no muy conocidos y que la música soul a tope y hablándote de gente de barrio. Se podría decir que es una película de Ken Loach, pero musical. Alan Parker, que como comentabas, pues había hecho el muro de Pink Floyd, también es un flipado del rock and roll y la música, ¿no? Pero es una película sincera, que el disco tuvo muchísimos éxitos, llegaron a sacar varias partes, los Commitment 1, los Commitment 2 en disco, recopilando versiones y clásicos del soul y demás. Y es una película para ver de vez en cuando. Su drama, su comedia, es maravillosa. Y tiene ahí cosillas que están súper interesantes. Bueno, más cosas de... A mí es que me gusta mucho también el rollo que tiene, especialmente, lo pongo por aquí, no sé si lo veis ahora. Bueno, de Bowie, que vamos a decir, cualquier película, ya hemos hablado aquí, la de Dentro del laberinto. Cualquier peli que lo pongas a él o que salga a él, es que tiene ese rollo, ¿no? Tiene ese rollo que es tan especial, también a lo Prince, a lo Bowie, tienen como un rollo muy concreto, que de hecho hace poco vi la exposición y aquí salía como que llegaron tarde a la sesión de fotos de la peli esta, entonces tuvieron que hacerlo todo rapidísimo, se estaba yendo el sol, no sé qué, y mira lo que quedaron maravillosas estampas. Y no sé si esta la habéis visto vosotros. Sí, además, por la época también hizo, un poco después, el Ansia era de Tony Scott, que salía Catherine Deneuve, creo que también Susan Sarandon, de vampiros modernos. Sí, y en 83. Sí, claro, una película muy esteta, y empezaba con el grupo Bauhaus cantando el Bela Lugosi Is There, ¿no? Y la agresividad de ese tema de Bauhaus pues se mezclaba con cómo ellos se acostaban con alguien que habían conocido en las discotecas y la música era atronadora con el cantante ahí a tope, y lo mezclaban también pues cómo se comían a con los que acaban de ligar, ¿no? En su casa y tal, ¿no? Los mordían y vamos, se los cargaban. Sí. Y el Ansia es... Gran película de Tony Scott. The Hunger, sí. The Hunger, es verdad, para quien no... Sí, la tienes por ahí, sí. Bueno, hay peli de The Doors, de Anvil, Metallica, Metalhead, de Hesher, de This is the Final Tap, o sea, por hacer una lista, porque si no, no vamos a terminar nunca. Final Tap, sí, igual que Anvil, This is the Final Tap es alucinante porque tuvo tantísimo éxito, eran todos los topicazos del rock metidos en una peli. Fue una de las primeras pelis, si no la primera, de un director que luego ha tenido carrera y súper conocido. Ahora mismo no recuerdo quién es. Pero que te hablaba de un grupo ficticio que la gente se creyó que era de verdad. Entonces la gente llegaba a las tiendas de discos pidiendo discos de Spinal Tap. Y no, señor, no es que ese grupo no existe. ¿Cómo que no se acabó de ver una película? ¿Qué ocurre? Que fue tal el éxito que además se hartaba de reír, que al final el grupo se constituyó de verdad, sacaron discos, hicieron giras y aquello fue un puntazo, ¿no? Y bueno, los Simpsons pues tienen un especial dedicado a Spinal Tap que representan dibujos animados algunas de las tonterías que salen en las películas y que es una maravilla, que fíjate la pinta, es que es auténtico. Sí. Pues todos los topicazos del rock de los 70 y de los 80, de estos grandes grupos ahí rockeros de pose, ¿sabes?, están reflejados en esa película uno detrás de otro. Y todos lo dicen muy serio en pantalla, pero te estás partiendo de risa. Una especie de rock documentary, se llama o algo así. Es una documentary, sí. Es una versión a lo de Lo que hacemos en las sombras, ¿no? De
de vampiro, pero bueno, no, que no tiene nada que ver con el rock, pero que me refiero que es ese rollo del documentary, que te hacen como una especie de documental que obviamente es falso. Y no sé si habéis visto lo que hacemos en las sombras, pero tenéis que verlo porque, bueno, incluso han hecho una serie, pero especialmente la peli, que además es 1 hora 10, 1 hora 20 de... Lo siento, pero nunca me sale. Taika Waititi, Taika, no sé, el de Thor, vaya. Y eso, y también es muy recomendable. Bueno, tenemos Alta Fidelidad de Frears, que es de John Cusack, que también está muy guay, que es de adaptaciones de Nick Horby. Tenemos Rockstar de Mark Wahlberg, también, que también está ahí por ahí con Jennifer Aniston. Un momentito, con Alta Fidelidad. Yo creo que en Alta Fidelidad, creo que hemos dicho aquí más una vez la frase, y no tampoco se da cuenta de qué. Eso de que empiece la película con que pone el tío la aguja en el vinilo, empieza a sonar música y un primer plano, ¿no? Diciendo, escuchaba música pop porque estaba deprimido o estaba deprimido porque escuchaba música pop, ¿no? Y esa es una declaración de intenciones de lo que significa la música para mucha gente, sobre todo cuando eres adolescente. Yo cuando estaba súper loco con la música, decía que era el elixir de la eterna juventud. O sea, podían pasar los años y seguías con esa electricidad en el cuerpo y esas ganas de conciertos y de escuchar música y de que te faltaba el aire o te sentías flotar encima de la cama, vamos. Entonces, cuando la música te coge por el pescuezo y tal y no te suelta, a mí no me soltó durante una década, pues te sientes como el personaje que aparece en esta peli, ¿no? Y me encanta porque está lleno de personajes secundarios maravillosos, como el Tim Robbins, como el propio rockero el de Tenacious D, el Jack Black. Son todos personajes memorables y una tienda de discos como punto central, ¿no? Y eso de que se ve el tío cómo ordena los discos en su casa y no los está colocando por banda, por nombre de la banda, no los está colocando por años, sino que los está colocando de momentos emocionales a lo largo de su vida. Te puedo decir cómo pasé de tal año a tal año en mi vida en 4 pasos, ¿no? Como de enamorarme de tal a enamorarme de no sé quién, ¿no? Porque la música rock también es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Y tenemos asociado canciones a momentos muy específicos. Y la película yo creo que refleja eso todo muy bien. Está muy guay esta peli, sí. Sí. Yo, bueno, ya por avanzando, a mí me gusta mucho, no sé si la habéis visto, Runaways con Kristen Stewart y Dakota Fanning. Sobre la Runaways. Sobre un grupo de punk de rock que les ayuda a, ¿no? Bueno, pues a encontrarse un poco a sí mismos y demás. También me parece muy guay, me parece también bastante recomendable. Miley Cyrus tiene una canción rockera con la cantante de la Runaway que es alucinante, la Miley Cyrus cuando le da el rock and roll. Es que esa muchacha empezó raro, pero la verdad es que es una pieza de música increíble. Hasta Gus Van Sant ha hecho su escarceo en Last Days, ¿no? Que habla sobre Nirvana, sobre Cobain. Y ahí se pone en un momento dado el Venus Infused de The Velvet Underground, casi enterita yo creo, y te quedas loco. Esa es la etapa experimental esta que hablábamos de Elephant, de Last Days, sí. Sí, también sobre el asesinato de Lennon y también el libro de Salinger del Guardián entre Centenos, por hacer un poquito así de algo más intrigante, está el capítulo 27, que con Jared Leto. Y también sobre Lennon está Nowhere Boy, ¿no? Que esta también es otro clásico, pues es un poco de... No se centra tanto en los Beatles, sino más especialmente en él, que también es muy interesante. Y después Tom Hanks, que a mí me gusta mucho porque es un director que sigo, hizo sobre la vida de Bob Dylan, la de I'm Here, que esa también la tenemos que nombrar aquí porque es... I'm Not Here. I Am Here, ¿no? I'm Not Here, creo que era, que interpretaban a Dylan varias personas, incluso mujeres y hombres. Era un retrato psicológico. I'm Not There, puede ser. Que no me acuerdo ahora. Creo que es I'm Not Here, pero ya me hace dudar, Pete, porque es esto que dices tú, de que es el retrato psicológico de un artista, no es una persona o un personaje que interpreta toda la vida, sino que ves las múltiples facetas me he liado yo con Spike Jonze, la de I'm Here, la del robocito. Aquí está. Ahí está. I'm Not There con Kate Blanchett. Sí.
tiene un gran está muy guay, reparto. Es que es otro Sí. loco del rock and roll, igual que Jim Jarmusch, por ejemplo, ¿no? Igual Jim Jarmusch Sí. lo ves y es que ya ves que parece un rockero. Entonces hay una serie de directores independientes, de directores arriesgados que utilizan el rock and roll para expresarse visualmente también. Bueno, ahora que estamos en la época, el de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, dice que él pone las canciones y después se le van ocurriendo cosas que pasan con ellas. O sea, que parte de un guión musical y después incorpora, obviamente que le tiene que dar narrativa, pero que como método creativo para Sí. inspirarse a lo que va a pasar en esa trama. De hecho, James Gunn en Guardianes de la Galaxia 1, con una canción, habla, la de Listen Baby, cuando Sí. canta uno y canta el otro, se va cambiando el plano, y luego cuando cantan todos ese coro sale toda la familia. La verdad que tiene ese cuidado con la música de cómo colocarla y cómo inspira la trama que está sucediendo alrededor. Sí, Porque claro, yo no quiero muchas spoilear, pero muchas en el veces... último hay yo la última o sea, todavía no la he visto. pero que hay un MP3 que realmente, o sea, pasa una cosa alrededor de un MP3, ¿no? O sea, que él sigue en la suya con respecto a esto y no ha renunciado a esto por mucho que sea la tercera y que ya se nos ha ido de las ya manos. se nos ha ido, pero es que una canción cambia por completo una escena, pero vamos, o sea, No tú pones, eres muy por ejemplo, fan- en el final de Star Wars, pones una canción de los dos de People Strength y puede ser, vamos, es Sí. que cambia toda la atmósfera. No eres muy fan de TikTok, pero en TikTok sale y lo hacen todo el tiempo con Voldemort y demás, y ponen canciones de Tina Turner y demás de cuando él hace así, y es increíble y te cambia, o los Backstreet Boys también te lo ponen. Esta peli que también, para terminar con Todd Haynes, que no sé si la habéis visto, yo es que la vi hace mucho y la verdad es que tengo buena imagen de que es del grupo Placebo, o sea, quiso hacer un tanteo ahí al grupo Sí, de hacen versiones placebo de no sé de qué músicos exactamente, pero sobre todo el personaje es una mezcla de Bowie, Lou Reed y Iggy Pop, que no recuerdo, sería a lo mejor un personaje que hacía más de Iggy Pop y otro de Lou Reed. El caso es que son esas tres personalidades que fueron muy amigas en los 70, tuvieron también su etapa berlinesa los tres y estaban siempre para arriba y para abajo haciendo cosas increíbles. Y claro, eso, es el director enamorado de la música que tiene una cultura musical brutal y ha cogido lo que conoce de Bowie, de Iggy Pop y de Lou Reed y los ha metido en su película porque salen cosas que vivieron realmente aquellos músicos y luego la mezcla con una movida muy particular suya, ¿no? Una maravilla. Claro, habría que hablar también como cineastas así que también se han metido mucho en el mundo del rock. De Almost Famous, que no sé si os suena, es una peli de Cameron Crowe, que es de Kate Hudson, que también, pues eso, un poco habla de los altibajos que tiene el rock en una de sus épocas doradas. Y también hizo Singles que con Bridget Fonda, que también así tantea un poco lo que es el crunch. Claro, es que Cameron Crowe, ahí tengo, no lo he cogido, no sé, no me he acordado. Tengo una recopilación en un libro de la Rolling Stone, de la revista en los 60, los 70, que era la revista de rock and roll por excelencia en Estados Unidos. Y este director empezó, como en la película te dicen, en Casi Famosos, empezó falseando su edad por teléfono y empezó a escribir para la Rolling Stone. Entonces hizo una gira con los Allman Brothers, que es un poco la que refleja en la película con un grupo ficticio, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero la película me gustó mucho, es muy idílica, muy de la época, pero a mí me encanta también porque cuando la vi en el cine me gustó mucho cómo reflejaba lo que era el sonido en los conciertos desde el backstage, cómo cambia totalmente el sonido con respecto a cuando lo ves desde la parte del público. Y hay un montón de anécdotas, es súper divertida, muy dramática también. Salen un montón de citas a clásicos, a situaciones clásicas y lugares clásicos del rock and roll. Salen un momento dado que están en el Muscat City de Nueva York, ¿no? Que fue donde The Velvet Underground dio su último concierto y donde ponía copas la cantante de Blondie, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene un montón de detalles que para los melómanos es un gustazo. Vamos. Se simula en un póster en la habitación del chaval la portada de los Allman Brothers, pero con los personajes del grupo de la película. O sea, que están muy bien. Y la de Singles es que, claro, es que cogió la época
de la última gran revolución que tuvo el rock, ¿no? ¿Vale? Que después vinieron otras revoluciones menores, como el post-rock o la música africana, o siempre la electrónica, ¿no? Pero el grunge, pues, le dio la vuelta a todo y desbancó a Michael Jackson del número 1 Nirvana, y ahí ya cambió todo, ¿no? Entonces, Singles estaba rodado en Seattle, se ve a Matt Dillon en la tumba Matt de Dillon, Jimi que te iba a decir, digo, que es un clásico también sí. del rock. Claro, Hendrix pues está enterrado en Seattle y sale Matt Dillon ahí en la tumba de Hendrix, sale el cantante de Soundgarden, de jovencito, que por cierto murió hace ya unos cuantos años, el pobre hombre estaba fatal. Entonces, pues es un retrato curioso de la época, con la música de fondo, ¿no? Y lo que era también la ciudad, ¿no? Sí, así un poco a colación de lo que decíamos antes de los directores que son tan melómanos y que efectivamente todos. Bueno, yo ya termino con En la cuerda floja, que es de John Phoenix, sobre Johnny Cash también. Quería traer Bailando en la oscuridad, la película favorita de Villa, porque sale Björk y también pues ahí hay un tanteo también al tema del rock. ¿Te escuchamos un poco o soy yo? Eres tú. Vaya hombre. No eres bueno, he tú, soy entendido yo, Björk, era... Bailando en la oscuridad y eso, sí. Y bueno, Whiplash, sí, además que la versión... Sí, que no sabía si hablar de ella porque me imaginaba que Fran iba a hablar de ella. ¿Puede ser? No, pues da igual, Vale. tira para adelante, Vic. Vale, y nada, o sea, yo quiero rapidísimamente, siempre digo lo mismo y nunca lo hago, hablar de la peli que yo quería traer aquí, que es Across the Universe, que a mí me flipó cuando la vi y me hizo un poquito más melómana que lo que yo digo siempre, que si algo te sirve para que te empieces a comprar discos de los Beatles, me parece bien la excusa, ¿no? Es de Julie Taymor, ¿vale? Que nos trajo en el 2002 a Frida, ¿vale? Y esta es de 5 años más tarde y claro, nos habla sobre otra película sobre los Beatles. Bueno, pues no es otra más porque, bueno, primero porque es de las poquísimas musical. que... Dime. Es un musical. Claro. Tiene Claro, historia, sí. Es muy, o sea, está muy, a mí me encanta, es de una historia de la propia directora de Taymor, pero está guionizada por Dick Clement y Anne Lefrenez, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, los personajes, o sea, los actores, Evan Rachel Wood y Jim Stark, son los dos, la pareja protagonista, pero es que todo, en realidad, sale Joe Anderson, Bono, Eddie Sark, Salma Hayek, Joe Cooker, o sea, la película desde luego tiene una fotografía y por supuesto una adaptación de la música que a mí me parece maravillosa, a mí me encantó, se centra en la guerra de Vietnam, ese momento histórico tan turbulento, ¿no? Y bueno, pues es un musical precisamente sobre las protestas que no fueron obviamente nada pacíficas contra la guerra, pero también aborda el existencialismo, ¿no? Lo que le quedaba a los jóvenes, la juventud y el rock and roll, ¿no? Va un poco por los sectores académicos como institutos y universidades, lo cual me parece muy importante también, que no se retrata tanto cuando se habla de la guerra de Vietnam, y la zona de Massachusetts, de Princeton, de Ohio, y nos lo cuentan pues eso, desde los muelles de Liverpool, obviamente, hasta pues todo lo que es lo artístico de Greenwich Village en Nueva York precisamente. Y bueno, las revueltas en la calle de Detroit, o sea, me parece que está muy guay, insufla como mucha energía y está muy bien traída toda la música, que está muy bien desarrollada. Fue nominada al Oscar, el mejor vestuario y tal, pero ya digo, a mí me hace mucha gracia a colación de esto que cuando yo trabajaba en el FNAC había pues eso, muchísimos fanáticos de precisamente de los Beatles que te contaban mil cosas, ¿no? Y había uno que era súper fan, que decía que una de las personas más ridiculizadas del mundo de musical es el productor que le dijo a los Beatles, ¿no? Este famoso productor que le dijo, no vais a llegar a ningún sitio porque tal, ¿no? Y me decía este cliente que él había visto el vídeo que se grabó de ese día y que efectivamente habían hecho una actuación de mierda, que lo que pasa que ese no les llevó un poquito a decir, hostia, pues... Igual la actuación en Berlín, ¿verdad? Que estaban de gira en Alemania, que ellos todavía no eran nada en el Reino Unido y estaban tocando en Alemania, en la Alemania del Este, además, y era muy complicado tocar en aquella época allí su música, pero les motivó esa experiencia, es verdad.
Claro, pero que esta persona que he dado, perdón, Villa, termino, la persona más ridícula de la historia porque le dijo que no a los Beatles, ¿sabes? Y todo el mundo le ha dicho, o sea... Bueno, hay mucha gente que ha dicho que no a proyectos y se ha confundido en la vida. Por supuesto. Backbeat con respecto a los Beatles también es una película que yo creo que es curiosa para ver. Muy inglesa también, y te habla de la etapa de los Beatles en Hamburgo, cuando tocaban en Alemania Sí, y tal. Hamburgo. Sí, que George Harrison, además, no sé si Harrison o Paul McCartney era menor, lo deportaron en un momento dado. Y hablan en Backbeat cómo pues tocaban chorrocientas horas al día, con sus chupas de cuero, aprendieron a tocar a base de eso, de golpes. Tocando. Claro, y muchas pastillas, anfetaminas que se metían para el cuerpo, durmiendo en camastros. Y se fijan, bueno, aparece Pete Best, que es el primer batería que tuvieron los Beatles, que los dejó porque eran demasiado blandos. Mira que hacían rock and roll cañero en aquella época. Además, la banda sonora de Backbeat eran grupos... Get Back, ¿o no? ¿O es otra? Eso fue más adelante. Es Back de volver, B-A-C-K, Sí. Beat, creo que sí, Beat de Beat, creo. Y es una película que sobre todo se fija en un quinto Beatle, antes de llegar los siguientes quintos Beatles, ¿no? Un amigo de John Lennon, porque bueno, luego estuvo el productor, luego estuvo Brian Epstein, que los acompañó y tal, ¿no? Luego, aquí está. Entonces se basa sobre todo en la figura de un amigo, muy amigo de John Lennon, que los acompañó en aquella época como miembros de los Beatles, en la época de Hamburgo, pero que tenía un alma artística más enfocada a lo histórico, le gustaba dibujar, tenía problemas también mentales, grandes jaquecas, estaba un poco mal el chaval. Y al final pues se enamoró en Hamburgo y creo que allí se quedó. Y los Beatles pues siguieron su camino y la película es muy interesante por toda esa época espírica que tuvieron como críos antes de convertirse en la banda más famosa del mundo, ¿no? Cometen algún error porque le dicen que John Lennon está componiendo Twist and Shout y Twist and Shout no sé John Lennon, pero porque era de dos autores de los 50 y tal. Pero la película es interesante. Y en otra película como Los Commitments, muy inglesas y tal, que se disfruta con ese tono particular y ese grano particular en la imagen, y ese color particular, está guay, está guay. Y hablando de los Beatles, también destacar su maravillosa película de Yellow Submarine. Esa película, videoclip, ahí hay mucha leyenda de lo que ocurrió, pero bueno, es una maravilla lo que consiguieron porque tenían ahí un alma artística, creativa, que de hecho John Lennon quería grabar debajo del agua, que le dijeron que eso no lo podían hacer, que tenían ahí y ya empieza una nueva, que Yellow Submarine no es el álbum más famoso de los Beatles, pero lo que hacen en esta película de los habitantes y amantes de Pepperland, bajando como una leyenda marinera, el grupo de criaturas que odia la música, es maravillosa lo que transmiten aquí y ya el apogeo de los Beatles en su momento también de querer expandir no solo su música en diferentes estilos, en diferentes tonos, sino también los Beatles creando videoclips esto de hecho es una película con el disco Revolver. El Yellow Submarine es muy de los 60, queda muy a los 60 por el tipo de dibujo que tiene, pero es absolutamente revolucionario en su momento, experimental. Y ahora que estoy viendo los dibujos, es posible que había un dibujante español que siempre dibujaba en televisión, siempre hacía dibujos y tal. No sé, era muy conocido en la época, tendría que investigar. Pero me ha venido... Esto es de Heinz Silverman. Claro, que está influido directamente por Yellow Submarine, porque el dibujo es... Y es una película, creo recordar que salía aquí una versión de Eleanor Rigby que era alucinante también. La película está muy bien. Sí, está muy bien, que es de John Lennon y Lee Minoff, que también ha hecho películas y series, que tiene también una buena trayectoria. Los Beatles, pues esa manera también destacar
la película de los Rolling, que también es una película de los 60 en la que sale el propio Jagger, que si no me confundo es de Performance de los 70, que también Esa película es una maravilla. underground, de autor underground. Claro, sí, pero que tiene ese espíritu de las bandas de rock metiéndose directamente en el cine, ¿no? Que como no, la música no es el único arte, sino que traspasa, que quieren más. Sí, total. Sí. Pues hay una película, si nos metemos ya en los finales de los 70, los 80, es curioso porque hay una película que me gusta mucho, que es Control, dirigida por ejemplo, en blanco y negro, Sí. Esa no. dirigida por Anton Corbijn, sobre la figura de Diane Curtis, de Joy Division, y es en blanco y negro, y está muy bien porque Anton Corbijn era un joven fotógrafo a finales de los 70 que se enamoró de la música de Joy Division, y no sé si era alemán, no sé de dónde era exactamente, era de Centro Europa o algo así, ¿no? Y se quedó fascinado con Joy Division, que no eran súper famosos, era un grupo underground de la Factory Records, ¿no? Y el tío se fue a Manchester para conocerlos y hacerles las sesiones de fotos que los inmortalizaron. Ese blanco y negro de las fotos de Corbijn inmortalizó al grupo, y cuando muchísimos años después graba una película sobre su admirado Ian Curtis y sobre Joy Division, transmite, no la graba en color, porque la película estábamos en FNAC cuando se estrenó, yo creo, teníamos una edición especial en formato vinilo incluso. Y lo que hizo fue trasladar esa fotografía en blanco y negro a la propia película. Entonces es una maravilla. Hay una imagen que para mí ya es muy icónica, ¿no? De Ian Curtis andando por la calle con una cazadora que pone odio en su espalda, ¿no? Escrito en blanco, ¿no? Hate, ¿no? Entonces, pues está muy bien, ¿no? Porque era un grupo también muy, muy particular. Y bueno, como particular era Factory Records, ¿no? Que lo tenemos también en 24 Hour Party People, que es una película que no solo te habla de Joy Division, sino de Tony Wilson y lo que fue la Factory Records en Manchester. Muy, muy. Yo ya antes de que empiece Villa, quería aguar un poquito la fiesta y traer una película que no tiene que ver tanto con los rockeros máximos del ESO, que es una peli que a mí me entretuvo un poquito, que es de Jonathan Demme, que es obviamente de Filadelfia, o El silencio de los corderos, lo que pasa es que esta no tiene nada que ver, y se abastece del guión de Stop Making Diablo Sense. Dime. ¿Qué? Jonathan Demme hizo Stop Making Sense de los Talking Heads y Wild Thing, Por ahí el tema de los trucks. Sí, bueno. No, es que se me ha caído. Digo, nada, que la peli que yo quiero hablar, que bueno, que es una película con fallos impropios de trabajos indie, ¿no? Que es un poco comercial y no sé qué, pero tiene a la magnánima Meryl Streep. Y bueno, la quería traer porque para mí, aunque la peli no es súper tal, plantea una cosa que a mí me gusta mucho, que es siempre nos imaginamos que es el padre el que se va en busca de sueños de su banda rockera, y aquí en este caso lo que le quieren es dar un giro de tuerca, y es precisamente una madre que deja a su hija para ir tras su sueño, y cómo solo el tiempo puede decidir si eso valió la pena o no, y después pues vuelve y se ha quedado un poco turuleta de todas las giras y las cosas, y me parece que es una peli que es bastante interesante lo que trata, independientemente de que sea la peli de nuestras vidas, y bueno, simplemente por el pulso de la interpretación de Streep y la mordacidad de Cody, pues me parecía guay traerla aquí, que se llama Ricky. Así que para un domingo que no tengáis nada que hacer y que la peli de Antena 3 ese día nos guste. Así que, y ya está, era por hablar un poco de ella. No la he visto, no tengo ni idea, pero sí que he visto una flor y tal ahí, que no la he visto, no tenía ni idea. Yo la vi porque me tocó reseñarla en el FNAC, ¿te acuerdas que escribía la reseña? Sí. Nunca la hubiera visto si no fuera por eso. Y me pareció curioso que con
tanto que estamos avanzados con lo de los woke y esto que se dice ahora de que todo es inclusión y todo es darle la vuelta a la tortilla, y sin embargo no sé si a vosotros suena alguna peli con este rollo de que sea ella la que se va y no sé qué, y ahora tiene que volver a pedirle, a darle explicaciones a su hija, ¿no? Y en fin, todo ese tipo de cosas, porque siempre lo había visto desde el otro punto de vista, me parecía interesante, pero bueno, ya está, ya vamos ahora sí, muy tarde, a la mejor parte de la noche. Tía, ya han pasado una hora. Pues nada, me he puesto a sacar cosillas. Hay algunas que nos parecen que no están relacionadas, pero otras sí, como evidentemente esto, ¿vale? Esto es una colección de libros que a mediados finales de los 90 pues, estaban muy bien, porque tenían todo el mismo empaque y tal, ¿no? Sobre historia del rock, la censura del rock, cosas escritas por grandes plumillas y tal, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Easy Rider, que no la hemos nombrado. Y bueno, está aquí Kurt y Courtney, que no hemos nombrado. Sid Nancy, por ejemplo. Sid Nancy, el director es también conocido, que era sobre el bajista de los Sex Pistols y Nancy Spungen, su novia, que bueno, ella terminó muerta y él también. Entonces, Sid y Nancy, que agarraos, hay una maravillosa serie en Disney Plus sobre los Sex Pistols, no sé cómo sacan eso ahí, pero vedla, la serie de los Sex Pistols que hay en Disney Plus, que es alucinante y está estupendísimamente. Pues Sid y Nancy salía en uno de los primeros papeles, este tío que nos gusta tanto, que es un camaleón, que hace de malo en El Quinto Elemento, con la edad, macho. Gary Oldman. Sale Gary Oldman haciendo de Sid Vicious, ¿vale? Pues nada, era recordar eso. Y bueno, Easy Rider es que es una de las películas que cambió el panorama cinematográfico en Hollywood, porque no daban una, y de repente pues unos outsiders hippies pues reventaron la taquilla, se presentaron en Cannes. Aquello cambió para siempre, junto con otras grandes películas de la época que renovaron el cine americano, ¿no? Easy Rider pues tiene en su banda sonora Pink Floyd, tiene a Jimi Hendrix, tiene Stephen Wolf con el famoso Born to Be Wild, que se ve a Dennis Hopper y a Fonda con las motos y sonando el Born to Be Wild de Nacido para ser salvaje de Stephen Wolf, ¿no? Y es pues totalmente rock y evidentemente las pelis de Elvis, ¿no? Y aquí pues una de Madonna y nuestro querido Blue Brothers. Pues granujas a todo ritmo. Traigo pues eso, pues de vuelta el disco este de Platoon, porque en los 80 fue muy habitual que las bandas sonoras fueran casi totalmente de éxito, ¿no? A lo mejor te incluían un par de temas orquestales, ¿no? Y aquí en esta primera banda sonora que me compré, que sería por el 87 o así, pues te venía Otis Redding, te venía Aretha Franklin, te venían los Doors, y ya me metió a mí el virus de lo que iba a ser el rock and roll, ¿no? Y a partir de ahí pues como que no pude parar, ¿no? Evidentemente una película que no es que sea de rock, pero que empieza con algo impresionante, es Apocalypse Now con el diente de los Doors, ¿no? Que yo escuché esas primeras notas, pues esta película la puse además en el instituto, no sé si lo vi yo solo. Empezaba con el diente de los Doors y me quedé tan hipnotizado que dije, ostras, yo tengo que hacerme con el disco donde aparece esa canción y encima enterarme de la letra en tiempos como, yo que sé, hacían falta todavía como 15 años para que saliera internet, ¿no? Conseguí una enciclopedia donde venía la letra y después me compré el disco, ¿no? Y bueno, eran los Doors, evidentemente. Unos años después hubo un revival del grupo angelino gracias a Oliver Stone, que era un flipadísimo, porque decía Oliver Stone que los Doors, porque él estuvo en Vietnam, que también era el director de Platoon, ¿no? Oliver Stone, decía que los Doors eran para ellos como la marsellesa para los franceses. Es una interpretación muy épica de lo que era la vida de los Doors, pero tampoco cuenta demasiadas mentiras, ¿vale? Y la película, verla en cine también impresionaba, y está muy bien si encontráis la versión en la que viene la traducción de las canciones, porque las letras son absolutamente impresionantes. Era un tío pues muy influido por el simbolismo francés, por Rimbaud y tal. Entonces pues está enterrado en Francia, está enterrado en París.
En el Père Lachaise, exactamente. Que está la tumba siempre de Jim Morrison, que no veas. Y bueno, este es el libro Jinetes en la Tormenta, Riders on the Storm, que escribió John Densmore, el batería, y en el que se basó la película, ¿vale? Otras películas que no son de rock, pero que son muy importantes para la música son evidentemente el Graduado. El Graduado, que pertenece también a esas películas que renovaron. La de Blu-ray no lo tengo ni abierta. Tiene que ser maravilloso, pero como se ve, como se escucha. Claro, el tema de los sonidos del silencio, cómo existe esa brecha generacional entre lo que tienen los adultos de nosotros y lo que tenemos dentro, que es un terremoto ahí tremendo. Es un retrato de lo que es la juventud, que es una pasada. Se vendió, evidentemente, por el escándalo que suponía que una mujer madura, digamos, que le tirara los pies a un chavalín, pero el meollo y la chicha de la cuestión estaba en otro lado. Y es una película absolutamente fascinante. Los Lemonheads hicieron una versión de Mrs. Jones muchos años después, ya en época grunge, que tuvo muchísimo éxito. Otros grupos por la época, evidentemente, si me compré el Tommy de los Who y el muro de Pink Floyd, no tengo ya ninguno de esos dos dobles vinilos, no sé dónde estarán, pero bueno, esta es la versión que hizo Roger Waters cuando cayó el muro de Berlín, ¿vale? Y Pink Floyd, que bueno, que siempre estuvo relacionado con el cine. Esto son escenas de la película More, para la que hicieron la banda sonora de una película rodada en Ibiza. Esto es Oscured by Clouds, también una película, bueno, la película La Balí, que hicieron la banda sonora, que también te vienen imágenes de la peli. Era sobre todo eso, cine de autor, pues muy de aquella manera, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues el muro de Pink Floyd, que no sé quién tendrá el vinilo, pero bueno, con los dibujos de Gerard Scarfe, que era absolutamente alucinante, ¿no? Con esa madre castradora y ese tío que tiene problemas para relacionarse con su entorno. Y luego, evidentemente, pues el Tommy de los Who, que tampoco tengo el de este, pero bueno, está por ahí el disco. Pero aquí tenemos The Kids Are All Right, en el formato del futuro, ¿vale? Esto es una película documental de finales de los 70, será del 77-78, y lo que hace es hablarte de los Who desde sus inicios hasta esa época, finales del 78-79, donde tocan algunos temas en directo de esos que saldrían siempre encabezando todas las series de CSI, Chicago, Los Ángeles, todas tenían canciones de los Who, y son con las que termina este documental del 78. Y es una pasada porque, bueno, con el concepto de ópera rock, pues se metieron en el cine con Tommy, pero luego también con Cuadrofenia, que era otra ópera rock alucinante. Vale, se me está cayendo todo. Que era sobre los mods y también sobre los problemas a la hora de comunicarse con el mundo, ¿no? Las famosas lambretas y vespas con un montón de espejillos y tal, ¿no? Identificativos. Y digamos que bueno, está Cuadrofenia por un lado, que ahí está Sting con el pelo rubito, ¿vale? Que te habla de eso, el chaval este que tiene problemas, es una película muy británica, y termina en Brighton, donde Moth y Rocker se partieron los piños en una batalla antológica en el 64. De hecho, había un grupo español Moth en los 80 y tal, que se llamaba Brighton 64, que hacía honor a esta movida, ¿no? Y siempre he visto This Is England como una continuación, digamos, de lo que es Cuadrofenia, ¿no? Porque es curioso que el movimiento Moth, de alguna manera, terminara convirtiéndose, o parte de él, ¿no? En lo que era el movimiento Skin, ¿no? Entonces, es una cosa súper extraña. Y This Is England es una película, yo creo que estupendísima. Y si os fijáis, es que remeda la imagen de Cuadrofenia totalmente, ¿no? Otras películas que son un poco que tienen espíritu de rock and roll, ¿no? Aunque no estén relacionadas. No sé por qué siempre he pensado en Requiem por un sueño con ese toque. Quizá más en lo que es la música electrónica, la experimentación, pero es muy, siempre la he visto como muy rock and roll, ¿no? Evidentemente lo que comentábamos de alta fidelidad, ¿vale? Y luego pues hay una película sobre Jeff Buckley. Este era un cantante
de los 90, que bueno, era hijo de Tim Buckley, un cantautor de los 60 y 70 que murió muy jovencito. Pues también murió muy jovencito Jeff Buckley, se ahogó en el río Mississippi y tal, ¿no? Y hay una película sobre aquel momento, una noche que le cambió la vida, ¿no? Que le hicieron un homenaje a su padre en Nueva York, ¿no? Y alguien se puso en contacto con él porque había oído que tenía un hijo por ahí, el que había abandonado. Y el tío, pues, Jeff Buckley dijo, es que no me apetece mucho, venga, que va a estar mucha gente allí importante, que te quiere conocer y tal. El tío se presentó con su guitarra, dio un concierto y se quedó todo el mundo, del chaval este, ¿dónde ha salido? Porque había heredado la belleza y la voz privilegiada de su padre, ¿no? Y este disco ha quedado como algo absolutamente, pero vamos, increíble. Hay una versión de la Aleluya de Leonard Cohen que te deja loco. Otras películas que son muy rock, pues, o que se respira rock, ¿no? Pues tenemos La Ley de la Calle de Coppola. Tanto La Ley de la Calle como Rebeldes, ¿no? La Ley de la Calle, lo que pasa es que además tiene la banda sonora de Stewart Copeland, que es la batería de Police. Entonces, pues queda todo en casa y relacionado, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos del Festival de Monterrey o el Festival de Woodstock, ¿no? Pues es un poco lo que son las primeras grabaciones de conciertos. Monterrey muy por debajo de lo que después sería Woodstock, aunque la actuación de Jimi Hendrix llegó a publicarse incluso por separado porque salía el tío quemando la guitarra y fue portada de la Rolling Stone, ¿no? Y luego con el tema de las películas que meten música ahora en los 80, con Giorgio Moroder, el descubridor de Donna Summer y demás, ¿no? Pues evidentemente volvemos a traer Metrópolis, la versión de Giorgio Moroder, porque aquí salía Queen, salía el cantante de Yes, salían un montón de cantantes famosos de la época, con ese rock, digamos, que podía escuchar tu abuela, ¿no? Que siempre me ha gustado decirlo así, ¿no? Aquí efectivamente pues está el Tommy, esto es para verlo una vez cada 10 años, ¿vale? Pero que bueno, que se las trae, ¿no? Ahí estaba Jack Nicholson también. Sí. Y otra película. Esa película. Sí, es que... maravilloso. Sí. Y otra película que es puro rock and roll, pues es Ford Fairlane, el detective rock and rollero. Esta película es una sinvergüencería de mucho cuidado sobre el rock y la industria del rock en Los Ángeles y demás. Es políticamente incorrecta, más no poder, y está protagonizada por Ari Dace Clay, que es un cómico de la época. Esto será de principios de los 90, a lo mejor, no estoy seguro. Que tenía shows de estos que la gente lo abuchea, porque es que dice de todo, no se corta un pelo, ¿no? Y el tío pues sale se despierta al ritmo del Purple Parade de Jimi Hendrix, pero es que tiene la Stratocaster encordada al revés que utilizó Jimi Hendrix en Woodstock, o sea que la película es un homenaje al rock and roll continuo, ¿no? Y luego pues, bueno, la de Single, Solteros, que comentábamos antes, de Crow, que bueno, que había escrito para Rolling Stone y llevaba rock and roll en las venas. Y luego una película de las que ya yo creo que ha hablado por aquí, que son, por un lado, la versión de Sgt. Pepper de los Beatles, protagonizada por los Bee Gees, que es de las peores películas de la historia del cine porque es absolutamente horrorosa. Y salía Peter Frampton, salía Aerosmith, pero es que es mala. No es mala, es que no sé cómo definirla. No. Y ya lo traje, es que es absolutamente increíble. Y luego ya lo enseñé por aquí una vez, ¿no? Que su banda sonora en doble vinilo. Yo no sé por qué me compré esto, la verdad. Además, como de la época, ahí están los Bee Gees con su Me movida. encanta que tenga las ediciones película especiales, aunque sea de las peores cosas que has visto. Pero todas las ediciones que haya, yo las tengo. Es que esto es un disco original del 78, o sea que es la primera edición del vinilo, que lo conseguí por ahí de forma un poco extraña, ¿vale? Y luego, pues, Listomanía, que tras el éxito de forma ilegal. No, es que tiene una historia muy graciosa. Ahora no viene a cuento, pero qué gracioso. Y luego está Listomanía, que Roger Daltrey, como había triunfado, el cantante de los Who, había triunfado en Tommy, porque el tío lo hizo bien. Claro, ¿no? Era un chico ciego, mudo y sordo, no tenía que hacer mucho. Lo ha hecho estupendamente. Pues Ken Russell pues, también lo llamó de nuevo para Listomanía, que es una película... Vamos, esta película está con subtítulos en inglés. Ver, ni no siquiera... que hacer mucho. Sí. No, hombre, me refiero que no tenía que... Es como Terminator y Schwarzenegger, ¿sabes? No, yo qué sé. No tiene que hacer ahí una movida. Dale, Villa. Tú sigue, no te pares. Sí.
Bueno, pues lo que comentábamos de American Graffiti, que es una película rock, sobre todo porque es la expresión de George Lucas, de su amor por los coches, por la música rock, y es una película de la que hemos hablado como De hecho, ese lo tuvimos, maravilloso cartel. estuvimos hablando programa. aquí que, Igual, que sí. la radio iba siempre, Sí. siempre como ahí subrepticia, como leitmotiv, o sea que... No paraba nunca la radio. Ni De hecho, con roban razón, un con coche cuenta. y es... No soy en la radio, me han robado el coche. No hay Sí, ningún sí. problema. Lo de las radios piratas que comentábamos y tal, ¿no? Y bueno, Pink Floyd tiene esta película rodada en Pompeya, en las ruinas de Pompeya. Fue poco antes de comerse el mundo con la cara oculta de la luna, cuando todavía hacían una música bastante experimental. Y esta es una versión remasterizada que es una pasada. Hay un grupo homenaje en España a Pink Floyd que yo llegué a ver en Mérida, 2 horas de concierto. O sea, siendo Pink Floyd tocaron 5 canciones en las 2 horas. Y tienen una versión de Live at Pompeii en unas ruinas romanas de aquí españolas y tal, ¿no? Y fueron aprobadas por el propio Nick Mason, que era el batería de Pink Floyd. Y lo hemos tenido su bendición y tal, ¿no? Lo que comentaba de 24 Hour Party People, que a mí es una película que me chifla, sobre Tony Wilson y el comienzo de la Factory Record. El nombre de la canción de la película es un tema de los Happy Mondays y te habla pues del nacimiento de Joy Division, que después serían New Order, cuando Ian Curtis se cuelga con 24 años, y salen pues todos los grandes grupos que tenía una de las grandes distribuidoras y productoras independientes de la época. Y es una absoluta maravilla, porque es de estas películas que rompen la cuarta pared continuamente, ¿no? Y era de Winterbottom, sí. O sea que es una película muy interesante. Y evidentemente también Blow Up, como película absolutamente de culto de Michelangelo Antonioni, que te hace un retrato del Subway London de los 60, es una película muy pop y que bueno, está basado en un relato de Cortázar y que es absolutamente icónica, ¿vale? Y que salen aquí tocando los Yardbirds, que era un grupo de rhythm and blues de los 60, que tuvo algunos de los mejores guitarristas de la época, y salen Antonioni quería a los Who, porque quería que al final el grupo terminara destrozándolo todo, que es como terminamos siempre los conciertos los Who, ¿no? Rompiendo las guitarras, las baterías y eso. Pero no pudo contratar a los Who porque estaban por ahí, y lo que hizo fue contratar a los Yardbirds. Y en aquel momento tenían en filas a Jimmy Page y a Jeff Beck, todos de los mejores guitarristas de la época. Cuando se disolvieron los Yardbirds, pues Jimmy Page montó los nuevos Yardbirds que se convirtieron con un rebautismo en Led Zeppelin, ¿no? Y bueno, ya para terminar, Clerks es también purito grunge, purito punk, las películas de Kevin Smith, ¿no? La primera en blanco y negro hecha con 4 duros, rodada cuando cerraba la tienda donde trabajaba, ¿vale? Y la segunda ya con más pelas y bueno, ha vuelto ahora otra vez, pero la primera es súper fresca y la banda sonora está repleta de grupos maqueteros de la época y tal. Lo de la ópera rock Hair, ¿vale? Que como obra de teatro fue un escándalo en su momento porque había desnudos integrales y tal, ¿no? Y la película llegó yo creo que bastante tarde porque ya es a finales de los 70 cuando el punk ha venido para barrer el rock sinfónico con esas canciones de 20 minutos, odia a los hippies, entonces venía un poco como desfasada, ¿no? La película de Hair. La que no desfasó tanto pues fue la de Fama, ¿vale? De Alan Parker, que ya lo hemos nombrado en un par de ocasiones hoy, y que bueno, se convirtió en una famosísima serie y que la película es un estupendo drama y que aquí tuvimos una versión que se llamó Upa Dance. Y finalmente pues eso, las otra ópera rock, ¿vale? Que se hicieron famosas. Eran cosas que se convertían en películas, se convertían en obras de teatro y se han ido representando durante años y años y años. El propio Pete Townshend, el guitarrista y compositor de los Who, tiene un anticipo de lo que iba a ser una nueva ópera rock ya en los 80 finales, que se llamaba The Iron Man, que era la adaptación de un cuento que al final no llegó a ser una ópera rock, pero sí se convirtió en película por otros medios, que era El Gigante de Hierro, ¿vale? Que es una película de animación que queremos todo el mundo, ¿no? Y bueno, Oliver Stone, como también lo hemos comentado, enamorado del rock and roll. Si con Platón me enamoró, pues aquí tenía gente moderna como Eddie Brickland de New Bohemians haciendo versiones de Dylan, ¿vale? Por ejemplo, de Harry Gonna Fall, y un montón de grupos de los 60,
En este yo creo que es el top en la interpretación en la carrera de Tom Cruise, que si no se lo llevó entonces el Oscar, ya no se lo va a llevar nunca. Y ya está, simplemente terminar con el Batman de Prince, porque es, digamos, una incursión como puede ser también Queen con la banda sonora de Flash Gordon y demás, ¿vale? Y creo que... y Jesucristo Superstar. ¿Vale? Que aquí tuvo una versión española que lo petó con Camilo VI, que ves ahora mismo la interpretación en directo en una gala de estas que ponían por la tele del Getsemaní, y bueno, te salen las reacciones estas de los youtubers ingleses, americanos, viendo a Camilo VI cantando el Getsemaní, y se les ven los pelos diciendo que este tío dónde ha salido. O sea que... Bautista, sí. Sí. Aquí, ya que hemos hablado de la versión española de Jesucristo Superstar, despedirnos con el 1, 2, 3 de Al escondite inglés de Zulueta, ¿vale? Una película que no pudo firmar como autor en su momento porque hubo problemas burocráticos y demás, ¿no? Pero Zulueta rueda en los 60 esta película que es un homenaje al pop de la época, algunos grupos muy exitosos, otros más underground, y les rueda unos videoclips que son alucinantes. Zulueta, recordemos que había visitado la Factory en Nueva York y que ahí había visto a The Velvet Underground, a las drag queens, a todo el arte pop, ¿no? Y se lo trajo aquí para montar solo en sus carteles, en esta película, y de eso todavía tiene también mucho arrebato, ¿no? Cuando rodó Arrebato muchos años después. ¿Vale? Una cosita más, hablando de Warhol, que alguien me pare, es la película sobre Valerie Solanis, que era una feminista radical, muy radical, que tenía el manifiesto punk, que abogaba por la castración de todos los hombres, que le pegó 5 tiros a Warhol y que sale en la factoría de Warhol en los 60, ¿no? Y se ve un grupo de fondo haciendo de la Velvet Underground, que era el grupo que apadrinó Warhol y tal, ¿no? Y ese grupo que sale haciendo de Velvet Underground es el grupo Yo La Tengo, un grupo de Hoboken, un grupo underground alucinante que les encaja como un guante hacer de Velvet Underground en una película como esa, ¿no? Así que pues, muy bien. Ya está. Muy completito. Warhol, Pueda por añadir algo al reparto. Cuando No digáis nada Queen, sí. Cuando has dicho Queen por completar, notas de El King of Magic, ese maravilloso disco que es la banda sonora de Los Inmortales. Que es maravilloso ese disco y esa portada tan mágica, y Trainspotting, que no la mencionan toda la noche, Cierto. pero con Low Red e Iggy Pop, esa película es el espíritu rock de una época. Sí, además... Que la llevo ahí aguantando ahí. Sí. Habría sido un pecado, vamos. Es que está tan integrada porque uno de los momentos cumbre es cuando él tiene la sobredosis y se hunde en la moqueta y empieza a sonar el Perfect Day de Lou Reed. Un tema que salía en el Transformer y que hubiera pegado más unos años después con el Berlín, ¿no? Y fue un álbum que le produjo Bowie, que Bowie, cuando la Velvet Underground desaparece y a este pobre lo tienen que internar porque ha terminado desquiciado diciendo no hemos ganado una mierda, y Bowie también había encontrado su estilo tras visitar la Factory Record, como lo había pasado a Zulueta, y Bowie se convierte en una estrella fijándose en lo que ocurrió en la Factory. Y siempre admiró a The Velvet Underground y siempre admiró a Lou Reed, ¿no? Se llevó décadas cerrando siempre con White Light, We Hit de la Velvet. Y quería que el talento de ese tío no se quedara ahí. Y le produjo Transformer, que creó esa portada icónica y esas canciones icónicas. Y uno de esos temas de Lou Reed era Perfect Day, que es maravillosa en la peli. Absolutamente maravillosa. Y termina... esa entrada de Iggy Pop también maravillosa. Claro, la canción de Perfect Day termina con recoges lo que siembras, ¿no? Entonces está el tío pues ahí... Que le sacan justo de la alfombra. Sí. Sí. Y bueno, la entrada con Iggy Pop, como comentas, es un bulldozer a toda pastilla llevándoselo todo por delante. Sí. Sí, sale esta misteriosa Sam en esa película, pero bueno. Es tremenda. Maravillosa, tremenda, sí. Y que recoge ese espíritu rockero, de drogas, de una época. Sí, un rollo más underground, la electrónica también, muy bien. Bueno, Vic, ¿rescatas o...? Ya he hablado de... Ya.
Pues con un programa tan rockero creo que hay una lista de películas maravillosa para hacer un festival. Nosotros seguimos con el cine político, aunque el rock, el movimiento punk y todo lo que expresa eso, podríamos incluirle, puede haber caído en ello, pero quería ir a otro género, ¿no? Porque la semana pasada ya estuvimos en el Reino Unido con El instante más oscuro, con Churchill ahí interpretado por Gary Oldman, ya tuvimos El vicio del poder. Y vamos a venir a nuestra patria chica, aquí a España, porque tras estas dos películas quiero poner una película porque ¿qué pasa con los políticos o cuando no prestamos atención a este tipo de cosas? Que acabamos en conflictos totalmente absurdos, de consecuencias nefastas para la sociedad, para la vida, y muy traumáticos. Y creo que aquí tenemos un genio en el cine español llamado Berlanga, y que consigue hacer de una situación traumática, complicada, consigue hacer una comedia única como es La Vaquilla, ¿no? Que yo os voy a dar 10 motivos para acompañarnos mañana, miércoles 21 a las 12 en el canal de Twitch. La primera es la reflexión sobre la guerra, porque, como está diciendo, darle una comedia a una guerra, y más siendo civil, en un frente complicado como fue el de Aragón, el del Ebro, y nos invita a reflexionar del absurdo de un conflicto, de lo absurdo que puede ser, yendo a más absurdo, a un surrealismo mayor con la comedia, ¿no? Y el segundo motivo que os doy es la crítica social que hace, porque a través de situaciones humorísticas que son únicas, ¿no? Como que un peluquero, un sargento del Ejército Rojo le corte la barba a un teniente fascista, ¿no? Me parece maravilloso. Plantea una crítica mordaz a la política de la época y a la naturaleza humana, de los burros y los cabezotas que podemos llegar a ser el ser humano. Tercer motivo, los personajes de la Vaquilla. Creo que son únicos, creo que acierta con un brillante José Sacristán, muy jovencito además, y un maravilloso Alfredo Landa. Creo que son personajes que muestran facetas contradictorias, sus luces, sus sombras, sus objetivos y situaciones que llegan a ser extremas, pero extremas dentro de una comedia. El cuarto motivo, el poder del humor, ¿no? Como mecanismo de resistencia, de sátira y de sobrellevar una realidad y un contexto histórico importante. En el quinto motivo, el poder que tienen las fiestas de los pueblos. Yo, sin duda alguna, yo que vengo del pueblo de cerca de Sepúlveda, las fiestas de los pueblos nos unen a todos, nos divertimos, nos reímos y hay una felicidad que no se puede robar por mucho que queramos. La sexta es la reflexión de la identidad que plantea esta película. Hay una crítica muy potente a la identidad individual y colectiva, sobre todo en ese final tan potente con los buitres comiéndose una vaquilla. Siento el spoiler, pero es súper potente con esa canción, con ese grito de fondo, con esos gritos, con ese bombardeo. Es un motivo único y por el que tenéis que ver esta película. Otro, la relatividad moral. Los dilemas morales y éticos que plantea esta película dentro de una comedia, dentro de una guerra civil, es increíble. Desde escenas con la prostitución, escenas en la plaza de toros, escena comiendo, escenas subiendo un marqués, escenas del marqués, con todos los personajes, con cada uno de ellos. Es mágico. El séptimo, la resistencia ante la adversidad y sobre todo esta resistencia española que tenemos de sobrevivir a todo a través del humor. Es maravilloso lo que hace en esta película. La novena, la fragilidad de la vida.
yo creo que a través de las situaciones cómicas y dramáticas que se presentan en la batalla, demuestra la vulnerabilidad de la vida humana y cómo está afectada por eventos y decisiones que están fuera de nuestro control. Y por último, la importancia de reírse de uno mismo. Si algo consigue Berlanga en esta película con un tema tan crudo como es la Guerra Civil Española, es recordarnos que el humor puede ser un bálsamo para el alma y una forma de enfrentarnos a los grandes desafíos que nos propone la vida. Así que mañana a las 10, con estos 10 motivos, os esperamos para ver este gran clásico de José Luis Berlanga con un guión de Azcona maravilloso, que es un dúo que no podemos olvidar. Yo tengo que decir que lo que sufren las vacas, ¿no? Porque lo vimos en Yo mismo Irene. No lo he visto bien. Y ahora en esta, ¿no? Lo que sufren. Ellas solo nos dan leche y... habrá que verla. O revisionarla, en algunos casos. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos revisionarla. Es un clásico ya de nuestra filmografía. Sí. Siempre son una apuesta segura. Iba a poner la escopeta nacional, pero también... Sí, ahí la política iba a tope. Que Claro. ya como una trilogía, pues dices, ostras, pues igual me quedo cojo si pongo solo una. Sí, exacto. Aquí tenemos, vamos, y es una situación que creo que muchos políticos tendrán que ver esta política, pero aquí está. Molt bé. Bueno, pues la semana que viene volveremos, después de haber visto la vaquilla. No sabemos muy bien de qué vamos a hablar, pero yo creo que a lo mejor de una peli solo. Nos podríamos centrar una semana en una peli, que llevamos un montón de especiales que son súper guay, súper nutritivos, pero a lo mejor por darnos calma, incluso a lo mejor en el mes que estamos podríamos a lo mejor tirar por ahí y hacer algo del tema. Ya veremos, lo vamos a sopesar, lo vamos a hablar, lo vamos a comentar, tenemos una semana para reposar. Lo que sí es seguro es que el martes que viene nos vemos otra vez aquí a las 10 con la familia palomitera. Hasta entonces, buenas noches. Bye. Hey, hey. ¿Has escrito un libro y quieres mostrárselo al mundo pero no sabes cómo? ¡Te ayudamos! En Libros con Atenea apostamos por la cultura, y ya que conocemos las complejidades de publicar un libro por cuenta propia, ofrecemos servicios editoriales con los que podrás publicar, potenciar y desarrollar tu obra de forma independiente. ¿Cómo lo hacemos? En Libros con Atenea ofrecemos servicios editoriales que incluyen maquetación profesional, ISBN gratis, portada personalizada, publicación en las principales plataformas y muchas cosas más en las que te apoyamos. ¿Quieres descubrirlas? Pide tu cita con uno de nuestros editores, resuelve tus dudas y publica tu libro. Libros con Atenea somos una familia y respetamos a los autores por lo que son, así que serás responsable de todo lo relacionado con tu obra y los beneficios serán completamente tuyos. Siempre habrá editores disponibles para resolver tus dudas. ¿Tienes más preguntas? ¿Estás interesado? Contacta con nosotros. Estamos disponibles para ti y todas las dudas que puedas tener, así como para una charla sobre tu obra.